Aquí está Ramón Tejado Olguín, como todos los martes. El martes pasado nos hizo un cambio ahí y nos mandó a Nazario, buen conversador, analista, muy joven además, José Carlos Nazario. Pero hoy está aquí Ramón Tejado Olguín para continuar estas conversaciones importantes que arrancaremos ya cuando entre Kenia, desde luego que viene con su Café Santo Domingo, que es el patrocinador de estas entrevistas de Ojalá. Buen día, compañera Kenia, que agradecemos su presencia. Gracias. Y agradecemos ese Café Santo Domingo que viene todos los días a estar con nosotros aquí también. La República Dominicana y el gobierno de la República Dominicana, el presidente Medina, incluso en persona, ¿no?, ha estado involucrado en procesos de conversaciones entre representantes del gobierno de Venezuela y de la oposición de Venezuela, con el propósito de facilitar el encuentro y los acuerdos, el diálogo entre sectores que han estado enfrentados por las razones que todos conocemos. ¿Qué conclusión sacar de todo esto? Que prácticamente va acercándose a un final. No ha llegado aún a él, pero va acercándose a un final, cualquiera que sea. Tampoco uno puede saber cuál es el final. Uno prefiere que, como decía el presidente, se llegue a un acuerdo negociado, que la solución de los conflictos sea siempre pacífica. Y ojalá que ese sea ¿verdad? Que ese sea el norte. Bueno, tú sabes que República Dominicana pertenece a varios organismos regionales, desde organismos propiamente centroamericanos, como el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, la propia Organización de Estados Americanos, al que pertenece, el CELAC, y el Parlacén, todos esos son instancias internacionales. Ha estado también trabajando con algunos procesos bilaterales de integración y de ayuda con otros organismos. Pues un gobierno de esa naturaleza es normal que si se solicita que participe en un diálogo y que propicie un diálogo, pues que lo propicie. Porque además, lo que muchos críticos olvidan es que todos esos organismos internacionales tienen cartas fundacionales, tienen reglas del juego, reglamentos, y en la mayoría de esas cartas, por no decir en todas, hay un ítem siempre que dice privilegiar que cualquier conflicto sea solucionado a través del diálogo, a través de la conversación entre las partes. La carta, por ejemplo, democrática de la Organización de Estados Americanos, que por una paradoja de la vida fue aprobada en Perú, Lima, el 11 de septiembre, el 9/11, como dirían ahora. 11 de septiembre. Nada más y nada menos que el mismo día de la Torre Gemela. Y por eso pasó inadvertida en algunos sitios. Pero todos estos mecanismos, todos, privilegian el diálogo entre las partes antes que cualquier otra opción. Y bueno, al presidente se le pidió, no fue tampoco una decisión que digamos, me voy a involucrar en algo que... No, al presidente se le pidió, junto con otros países, que sirviera de anfitrión a un diálogo de esta naturaleza. Ante un reconocimiento y un respeto que tenía el presidente y que tiene en América Latina, porque se entendió que quién mejor para conversar ese diálogo que en ese momento uno de los presidentes de mayor nivel de aceptación, según todos los indicadores, en América Latina, y en el cual la parte podían confiar y conversar con él. Sí, esa es la razón por la cual el presidente se involucra. Bueno, es tanto así que la razón por que el presidente es invitado a Davos, que ya hemos visto lo que es Davos, que es en donde se reúne la crème de la crème de quienes mandan en el mundo, tanto de los países con mayor nivel de desarrollo y mayor nivel de influencia en el mundo, como de los empresarios y empresas
y grandes corporaciones que tienen ese mayor desempeño económico en el mundo, así como también organizaciones no gubernamentales con mucha influencia, que también va a un sector de la izquierda. No crean que solamente son los poderosos que van a Davos. Y invitan al presidente, y una de las razones por las que invitan es precisamente para que participe en un foro en el que se conversa sobre el diálogo y el futuro de Venezuela en el marco de este diálogo. Lo que quiere decir que también podemos ver, recuérdate que en Davos también se pueden hacer negocios, hay muchas oportunidades, etcétera. Lo que quiere decir que el diálogo también nos ha traído cierto, no quiero decir beneficio, porque es una situación, pero nos ha permitido hacer otro tipo de relaciones con otros sectores, porque no es un diálogo inútil de ninguna manera. Y aún no trayera un beneficio de relacionamiento con otros países, solamente el hecho de estar sirviendo a un país que se encuentra en un conflicto interno, que para algunos puede estar al borde de la guerra civil, y en donde las partes no se ponen de acuerdo, y servir de facilitador para que un país pues pueda precisamente dirimir su conflicto pacíficamente, solamente eso ya es un beneficio, definitivamente. Lo es para todo el mundo, para todo el que interviene. Hay quienes pudieran creer que se trata de que la República Dominicana tiene una relación particularmente privilegiada o lo que sea con Venezuela, pero no tiene nada que ver, y lo explicaba el presidente de la refinería de petróleo, Ferrucho Jiménez, que decía, nosotros hace tiempo que ni siquiera dependemos, nosotros no dependemos del de petróleo. Petrocabriles ya no es una de nuestras principales fuentes de petróleo. De hecho, como bien dijo Ferrucho, se le está comprando más petróleo a Ginebra, a Nigeria. Lo que se hace es que se va al mercado mundial y se hace una especie de subasta, y el mejor postor pues gana. En este caso se le está comprando efectivamente a Nigeria. Hay que entender esto en el contexto en que tú lo planteas, un reconocimiento a la República Dominicana y a una posición ganada incluso en el concierto de nuestros países. Centroamérica, República Dominicana, ahora mismo creo que es presidente pro tempore del CELAC, creo que es del CELAC o del SICA. Del SICA. De uno de los dos, tiene la presidencia pro tempore en este momento, lo que quiere decir que también la República Dominicana pues tiene un papel estelar dentro de esas relaciones, papel de primer orden últimamente, que lo ha sido más de una vez presidente pro tempore, tanto del CELAC como del SICA. Entregó la presidencia pro tempore de uno de ellos hace poco y asumió la presidencia pro tempore del otro también hace poco. De modo que hay que entender esto como un reconocimiento a la República Dominicana. Sí, un reconocimiento y además un símbolo y un indicador de esa vocación de diálogo del gobierno dominicano actual y sobre todo el presidente de la República. Mira, en Davos, en la reunión, hubo el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, una persona que le cuestionó la participación en el diálogo al presidente de la República. Y yo creo que la respuesta del presidente vale la pena repetirla sobre esto del diálogo. Él decía, ¿cuáles son las opciones que tiene un país como Venezuela en este momento? Opción 1, bueno, que se levanten unos militares, den un golpe de Estado, haya una situación de facto, haya enfrentamiento en las calles, algunos muertos, asume una junta cívico-militar y luego se negocia y se va a un proceso para hacer elecciones. Otra opción puede ser que se levante la gente en la calle, hay unos cuantos muertos, se derroca el gobierno, asume un gobierno provisional y se da luego un proceso de negociación para hacer elecciones. Dice el presidente, ¿y qué tal? Y en un proceso de negociación. Y entonces, ¿por qué no hacer el proceso de negociación sin que hayan estas situaciones? Sin que haya muertes. Sin que haya muertes, sin que hayan enfrentamientos de esta naturaleza,
se hace el enfrentamiento y que hayan elecciones, y es lo que se está haciendo. Claro. De hecho, uno de los elementos que ha salido en la prensa y que ha sido establecido es que prácticamente ya hay un acuerdo, bueno, hay un acuerdo en que se van a hacer elecciones este año. El desacuerdo es un poco en cuál fecha, y ya había un acuerdo primario, vamos a decir. Igualmente también se ha establecido que hay un acuerdo de darle cierta confianza a la oposición, incluyéndole en el Tribunal Superior personas ligadas a ellos. Y vamos a ponerle a alguien que le dé confianza, no necesariamente de oposición, pero sectores que le dé confianza, nombrarlos directamente en el tribunal. Igualmente que se mantenga gente que le da confianza a la oposición. Y bueno, y ahí hacer un proceso en el cual ambos bandos, ambos grupos se comprometen a respetar los resultados que salgan de las urnas, en un proceso en que también se pide la observación internacional. Sí, ese es más o menos lo que se ha dicho, que hay casi ya en acuerdo en Venezuela, entre las partes en Venezuela, aquí en República Dominicana. Oye, es un acuerdo magnífico. Exacto. Los abogados dicen que es mejor, preferible un mal acuerdo que un buen pleito. Dicen que... Sí, porque que el pleito, por bueno que sea, alguien sale anulado, no, derrotado. Y los pleitos etcétera. de esa naturaleza deterioran Claro, sustancialmente. Son muy costosos. Muy costosos. Para los pueblos, son muy costosos para los pueblos, este tipo de conflictos. Y además, mira, una cosa muy importante, los organismos, muchas veces, estos organismos multilaterales, sobre todo aquellos en donde tienen mucha presencia países enormes como Estados Unidos, etcétera, plantean hacer bloqueo a un país, y que para que el país vaya a la democracia. ¿Tú has visto cuál ha sido la experiencia de los bloqueos? La experiencia de los bloqueos pasó en Irak, pasó, bueno, con Haití. Cuando tú bloqueas un país, que tú no le permites, por ejemplo, como dicen, no comprar petróleo o a Venezuela, no hacer negocio, aislar a Venezuela, tú a quienes más afectados se van a ver son los pobres, son las masas. Y además no se ha visto que esto sea efectivo. ¿Cuántos años tiene el bloqueo a Cuba? Más de 50 años. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Y cuál fue el resultado de Irak? Crear un país inestable totalmente, todavía a la fecha, desde los 90, 20 y pico, 30 años de inestabilidad, en el cual quienes más han sufrido ha sido precisamente la población. El pueblo, la gente más pobre. Entonces, ¿cuál es la mejor vía y en qué pueden aportar los países en la diplomacia actual? El diálogo. El diálogo bien encauzado. Y ya una intervención o lo que sea de esa naturaleza tiene que ser la medida que nunca se debe tomar, en primer lugar. Y en segundo lugar, ya cuando hay enfrentamiento que pueda ameritar de alguna manera algún tipo de participación, que sea en el marco de organismos como las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, y para establecer la paz. Y entonces, ¿para qué van ahí esa gente allá? A que dialoguen, a sentarlo a la mesa de las negociaciones. Así es. No hay otra solución. No hay otra solución de ningún tipo. Y República Dominicana ha apostado a esa solución pacífica de los conflictos, no solamente en Venezuela, sino en donde sea, en todas partes. En todas partes, incluyendo nuestro propio país. Así mismo, exacto. Hay un tema que no queremos que se nos pase, es el índice de presupuesto abierto. Usted tendrá primero que explicar lo que es el índice de presupuesto abierto para la gente. Vine preparado para eso. ¿no? Para la gente que nos está oyendo, porque el índice de presupuesto abierto pues es uno de los índices importantes de cualquier país, sobre todo en lo que tiene que ver con la medición de cómo se distribuye el presupuesto, quiénes participan en esa distribución, etcétera, etcétera. El nivel de transparencia. El nivel de transparencia, etcétera. Mira, el índice... Háblenos un poco de eso, porque eso es un tema suyo y es un tema del país también. No, además es un tema interesante porque nosotros en República Dominicana muchas veces
nos menospreciamos nosotros mismos. Siempre nos gusta decir, estamos en los últimos lugares en todos los índices. A veces índices que son simples índices de percepción, que no son índices que evalúan acciones concretas, que no son índices basados en hechos, sino la percepción. Se percibe que es tal y tal cosa, que siempre hay que escucharla, porque a veces la percepción puede influir en la realidad, pero no siempre quiere decir que la percepción es la realidad. Entonces, este es un índice que lo hace una institución cuyo nombre en inglés es International Budget Partnership, algo así como un grupo internacional. Acompañamiento en el presupuesto. Partnership como socio. Sí, socio. Un grupo de socios internacionales que analizan el presupuesto. El índice se llama presupuesto abierto porque quiere precisamente saber qué tanta influencia y qué tan transparente es el presupuesto con la población en donde el presupuesto se hace, en el país que se hace. Entre las cosas que se miden en el presupuesto está, por ejemplo, qué tipo de información pública hay disponible. Si está el documento preliminar que se hace del presupuesto, si está el presupuesto del proyecto del Ejecutivo disponible para la gente, si está el presupuesto aprobado, si hay un presupuesto ciudadano, si hay informes entregados durante el año, si se revisaron, hay revisión de la mitad del año de esos presupuestos que están disponibles, si hay informe de fin del año disponible y si hay informe de auditoría. Este índice se viene realizando más o menos desde 2008. Hay que decir que el índice del 2008, por ejemplo, se hace cada 2 años. Tú preguntarás, ¿por qué cada 2 años? Si los presupuestos son cada año. Porque esta investigación dura 18 meses. Entonces no podrían hacerlo cada año si la investigación dura 18 meses. Entonces, por ejemplo, la investigación del 2008, en realidad, está revisando los datos hasta 31 de diciembre del 2007. No, 7. ¿Quién hace esa investigación? ¿Quién lleva eso? International Budget Partnership. Y en República Dominicana, una organización no gubernamental que es la asociada. Una ONG. Sería así como Asociación Internacional del Presupuesto, sería la traducción más correcta. Una ONG que se llama Fundación Solidaridad, que dirige Juan Castillo. De hecho, la encuesta en República Dominicana la hace Laura Castillo, una de las encuestas. Porque lo primero es ver datos objetivos. Por ejemplo, si estos documentos están o no disponibles. Lo interesante es que nosotros hemos pasado en este índice de transparencia en los últimos años a estar muy por encima de la media en este momento. Este índice del 17 se refiere al presupuesto del 2015, hasta el final de, o sea, lo que fue 15-16, hasta el 31. Ahora mismo nosotros tenemos 66 puntos en el índice. 66 puntos significa que nosotros estamos en el 40, ¿eh? Antes estuvimos en el 52. Ya. Y anterior a eso estuvimos en 29. Si es 29, 52 o 51. Sí, creo que 29, 28. 51, 52 y ahora estamos en 66. Desde el 12 hasta este. Pues quiere decir que venimos totalmente superándonos a nosotros mismos. A nosotros mismos y al promedio. La media en nivel mundial, porque esto se hace en 120 países, 100 y pico de países, la media a nivel mundial es 42. Y nosotros estamos en 66. Es decir, que estamos muy por encima de la media. Y por ejemplo, para el año 2017, en estos ítems, el único documento en el que nosotros estamos en amarillo es el informe preliminar. Es el único que no circula ampliamente, pero porque es el informe preliminar, entonces se está elaborando el presupuesto entre los diversos ministerios. Después, en todos los otros documentos, nosotros estamos en verde absolutamente. Sí. Pero, fíjate que ellos preguntan, porque no es que tú tengas la información ahí, en la pregunta de qué tan integral y útil es la información prevista en los documentos presupuestarios clave
que República Dominicana pone a disposición del público. Por ejemplo, en el presupuesto aprobado dicen que es un 100% útil. En el proyecto de presupuesto ejecutado, un 69%. En el presupuesto ciudadano, un 84%. ¿Y qué es el presupuesto ciudadano? Exacto. ¿Qué? ¿Sabe que este asunto de los presupuestos, a veces los economistas tienen un lenguaje medio intrincado que la gente no entiende? Sí, para especialistas. Para puro especialistas. Pues hay un presupuesto, hay un documento que elabora la Dirección General de Presupuestos, que le llaman presupuesto ciudadano, que no es más que la explicación con palabras sencillas de cómo se hace el presupuesto, cuáles son todos los pasos del presupuesto, para qué sirve el presupuesto. Pero además de esa explicación de manera sencilla, que se hace como una especie de folleto, hay un cómic, que el último es como si tuvieran un grupo de señoras en un salón de... Un muñequito, como dice la gente, en un salón de belleza, y una señora dice, ay, aprobaron el presupuesto, y ellas van hablando como una conversación en cualquier esquina, en cualquier barrio, explicando lo que es el presupuesto, el monto del presupuesto, en qué ítem y aspecto se haga tal presupuesto, de dónde vienen los recursos, a dónde van los recursos. Eso está en la página web, además de que circula de manera física en varios lugares. Entonces, bueno, obviamente ante esta disponibilidad de información, nosotros estamos, oye bien, por encima de la media mundial en el índice de presupuesto abierto, de una manera tal que nosotros hemos crecido tanto en este aspecto, desde el 12 a la fecha, que en el año 2015 nos usaron como modelo una de nuestros documentos, precisamente este del presupuesto ciudadano, fue reconocido por la IBP, o el International Budget Partnership, como un modelo a seguir por otras instituciones. Inclusive hemos recibido premios de España también por tener un presupuesto transparente y disponible al público. La gente me preguntará, bueno, ¿y de qué sirve eso? Pues sirve de mucho. El tener ese presupuesto de esa naturaleza y disponible al público es un indicador de que cualquier ciudadano puede saber en qué se está gastando su dinero. En cualquier momento. Claro. Y a través de ciertos mecanismos, por ejemplo, el presupuesto ahí a nosotros no nos va tan bien en participación. Pero sobre todo está ligado al tema de que no circula el documento preliminar, que yo creo que tampoco tiene que circular, y la forma en que miden cuál es la influencia de la población en esto. Por ejemplo, en cuanto al Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto, el Poder Ejecutivo queda más o menos bien en este índice, pero el Legislativo creo que tiene alrededor de 17 puntos. Sin embargo, hay que recordar que el Legislativo hace vistas públicas. No sé por qué ellos no contemplan las vistas públicas como una forma de participación en el presupuesto. Y ojo, este documento y este índice lo elaboran, como te digo, un grupo de personas de las organizaciones civiles en todo el mundo, pero participan expertos presupuestarios, y ellos lo ponen bien claro ahí, no ligado al gobierno, directamente de ninguna manera. No son de asesores, consultores o personas que están fuera, pero no. Las personas que participan no están ligadas al gobierno y ellos lo dicen claramente en su documento. Claro. Dos cosas. La primera, que el presupuesto dominicano ha ido creciendo de año en año. Los últimos 20 años, del 96 al 2016, 20 años, 1996 cuando el PLD llegó al gobierno. Lo recuerdo como ahora, el primer gobierno del presidente Fernández. Estábamos hablando de un presupuesto de 26, 27 mil millones de pesos. 26, 27 mil millones de pesos. Nosotros nos estamos manejando hoy con un presupuesto de 800 mil millones de pesos. Es decir, no solamente hemos crecido 40 veces casi el presupuesto en esos 20 años, lo cual es digno de destacar. Mucha gente debía de detenerse
a la hora de analizar el país, a la hora de analizar la economía dominicana, a la hora de analizar el presupuesto, detenerse un momentito en eso, de que hemos multiplicado el presupuesto 40 veces casi en los últimos 20 años. Y si restamos de esos últimos 20 años, 4 años que fueron de una barbaridad que nosotros conocemos en términos económicos, 2000-2004, sobre todo los 2 últimos años, 2002-2004, nosotros nos vamos a dar cuenta de que, óigame, lo que ha pasado aquí en República Dominicana en los últimos 20 años en términos de presupuesto es realmente una proeza interesantísima. Pero además de eso se ha crecido grandemente en transparencia. Porque no es solamente que y en el uso racional del dinero. Exacto. Si tú te pones a ver, por ejemplo, este decreto que existe, bueno, recientemente, ¿cuáles eran? ¿Ustedes se acuerdan? Una palabra que yo sé que quizás los más jóvenes ni se den cuenta de cómo esa palabra estuvo de moda en los años 90 y todavía a principios de este siglo, grado a grado. Ah, sí. El grado a grado. El grado a grado era el símbolo de la corrupción, en República Dominicana. Sí, y siempre que se quería, no, porque aquí las obras se entregan grado a grado. ¿Qué significaba discrecionalmente? Yo tengo un ingeniero, tengo una cosa. ¿Tú has visto la cantidad de escuelas que ahora se van a rifar? Sí, a sortear. A sortear. Es decir, no. Venga, ponga todo al día, se le ha dicho, como proveedor del Estado, al día, demuestre que usted paga sus impuestos, que usted tiene la capacidad de construcción, que está al día en el CODIA, y que está al día en CODIA, que tiene todo su papel al día. Y eche para acá que lo vamos a poner en un sorteo, en donde le vamos a rifar una obrita para usted. O sea, eso no se había visto en ninguna parte. Y hay democratización del y es una experiencia que ya venía en el presupuesto. Y es una experiencia que ya venía. No, pero todavía una de mis herramientas preferidas para hablar de la transparencia gubernamental es el portal transaccional. ¿Tú te imaginas que en República Dominicana tenemos ya un portal en donde usted puede entrar en cualquier momento que usted desee y ver todos los concursos públicos, todas las licitaciones públicas. Todo lo que necesitan las instituciones del Estado. Todo lo que va a necesitar la institución y las fechas. Por trimestre incluso. Sí, y las fechas, y mira, esto va a ser tanto. Y entonces tú decides, tú te preparas para tú concursar. Pero después que tú concursas, tú puedes ver todo el proceso. Hasta dónde está el cheque en un momento dado. Oye, no me han pagado, déjame ver, no tienes que llamar a uno que te puede engañar y decirte, yo te lo saco. Sí. Está ahí todo, tú lo puedes ver. Mío. Mire, se nos agotó el tiempo y ese es un tema interesantísimo, sobre todo asociado a esas lecturas del IBP, el International Budget Partnership, o como usted quiera, acompañamiento para el presupuesto, acompañamiento internacional para el presupuesto, asociación internacional, como usted lo quiera, presupuestaria. Así mismo. Hay muchos temas ahí que nosotros debemos aterrizar en ellos. Así que en la próxima vamos a ver si nos dedicamos todavía un poquito más a eso, junto con cualquier otro tema que nos pueda aparecer ahí. Gracias por estar aquí, Ramón Tejado. Gracias a ustedes por estar ahí acompañándonos, legitimándonos siempre aquí con su audiencia y su teleradio audiencia, porque también estamos en Dominicana FM, en la radio. Y quédese ahí porque ahí viene Economía al Día, Ecomundo con Lucas Vicen. Vamos a ver cómo está la economía. El índice Dow Jones se estrelló ayer en los mercados en Estados Unidos y eso tiene un impacto en el mundo. Vamos a ver qué dice Lucas Vicen sobre eso. No se mueva de ahí.